El restaurante La Hacienda brillaba como una joya en la noche de la Ciudad de México. Sus paredes de vidrio reflejaban las luces de la ciudad, creando un ambiente que mezclaba modernidad y elegancia. En la mesa más exclusiva, el doctor Alejandro Ruiz celebraba su 20º aniversario de bodas con su esposa Elena, acompañados de su hijo adolescente Diego. El médico, a sus 45 años, lucía un traje italiano impecable que complementaba su postura altiva de quien ha conquistado todo lo que se ha propuesto en la vida. Por nuestra familia y el éxito que hemos construido juntos, brindó Alejandro, levantando su copa de champán mientras observaba el anillo de brillantes que acababa de regalar a su esposa. Elena sonrió, radiante, sus ojos verdes centelleando con la misma intensidad que las joyas que adornaban su cuello. Diego, a sus 15 años, parecía más interesado en su smartphone de último modelo que en la celebración de sus padres. Fuera del restaurante, separada solo por una pared de vidrio, Sofía, una niña de 12 años, observaba la escena con ojos atentos y hambrientos. Su cabello castaño despeinado y su ropa sencilla contrastaban drásticamente con el lujo que contemplaba. En sus manos apretaba un pequeño dibujo que había hecho más temprano, un retrato perfecto de su madre, Beatriz, sonriendo como solía hacerlo antes de enfermar. Beatriz había sido una excelente enfermera, pero ahora yacía debilitada en un callejón cercano, protegida solo por algunos cartones. Sofía sabía que necesitaba conseguir ayuda. Su madre empeoraba con cada hora que pasaba. Observando al médico a través del vidrio, notó la insignia del Hospital Ángeles en su saco, el mismo hospital donde su madre solía trabajar. Cuando el doctor Alejandro y su familia salieron del restaurante, Sofía reunió todo su coraje. Se acercó rápidamente, su corazón latiendo acelerado. «Por favor, doctor», su voz tembló. «Mi mamá está muy enferma. Necesita ayuda urgente. Ella era enfermera como usted». Alejandro apenas desvió la mirada hacia la niña, continuando su camino hacia su Mercedes último modelo. «No puedo resolver los problemas del mundo, niña. Busca un centro de salud», respondió secamente, mientras el valet le entregaba las llaves. Sofía persistió, corriendo al lado del coche. «Por favor, doctor, ella trabajó en el Ángeles, solo necesita una oportunidad». Sus palabras fueron ahogadas por el rugido del motor y el vidrio cerrado de la ventana. Observó, impotente, cómo el lujoso auto desaparecía en la noche, llevándose consigo su esperanza de ayuda. Al regresar al callejón, Sofía encontró a su madre temblando de fiebre. Beatriz, incluso en su estado debilitado, logró esbozar una sonrisa al ver a su hija. «¿No conseguiste ayuda, mi amor?», preguntó con voz débil. Sofía negó con la cabeza, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. «Pero la conseguiré, mamá. Te prometo que la conseguiré», respondió acomodando la delgada cobija sobre los hombros de Beatriz. Se sentó junto a su madre y comenzó a dibujar a la tenue luz de un poste distante. El dibujo era su única forma de escape, de expresar sus sentimientos más profundos. Mientras tanto, en el ático lujoso de los Ruiz, Alejandro se relajaba en su sillón de cuero, saboreando un whisky mientras admiraba la vista panorámica de la ciudad. El pedido desesperado de la niña ya había sido olvidado, reemplazado por pensamientos sobre su próxima conferencia internacional y la nueva ala que inauguraría en su hospital privado. Elena se acercó, aún luciendo el nuevo anillo. «¿Algo te preocupa, querido?», preguntó notando una arruga de tensión en su frente. Alejandro negó con la cabeza, descartando la preocupación. «Nada importante. Solo pensando en el trabajo de mañana». Diego, aislado en su habitación, jugaba videojuegos en su televisión de última generación, completamente ajeno al drama que se desarrollaba en las calles de abajo. El contraste entre las dos realidades no podía ser mayor. Mientras una familia celebraba sus logros en medio del lujo, otra luchaba por sobrevivir en las sombras de la misma ciudad. En la oscuridad del callejón, Sofía continuaba su dibujo, retratando un mundo donde ricos y pobres se ayudaban mutuamente, donde los médicos no ignoraban pedidos de auxilio, donde su madre estaba sana nuevamente. Poco sabía ella que el destino estaba a punto de entrelazar estas dos realidades de una manera que nadie podría prever.
La mañana llegó lentamente al callejón, trayendo consigo una llovizna fina típica de la Ciudad de México. Sofía despertó aún abrazada a su cuaderno de dibujos, su espalda adolorida por el contacto con el suelo duro. A su lado, Beatriz respiraba con dificultad, pero logró esbozar una sonrisa al ver a su hija despertar. «Estuviste dibujando hasta tarde otra vez, ¿verdad?», preguntó Beatriz, su voz ronca pero cariñosa. Sofía asintió, mostrando su más reciente trabajo, un retrato detallado del Hospital Ángeles, con sus paredes blancas y jardines bien cuidados, exactamente como su madre lo había descrito tantas veces. «Cuéntame más sobre cuando trabajabas allí, mamá», pidió Sofía, mientras intentaba organizar las pocas pertenencias que poseían. Era un ritual matutino entre ellas. Las historias del pasado servían como un escape temporal de la dura realidad presente. Beatriz se acomodó contra la pared, sus ojos ganando un brillo especial al recordar. «Yo era la jefa de enfermeras del área pediátrica. ¿Sabes, Sofía? No había nada más gratificante que ver una sonrisa en el rostro de un niño que comenzaba a recuperarse». Su voz se quebró levemente. «Solía dibujar para ellos, así como tú lo haces. No tan bien como tú, claro, pero ayudaba a distraerlos durante los tratamientos». Sofía observaba atentamente cada expresión en el rostro de su madre mientras ésta narraba sus recuerdos. Beatriz había guardado solo una foto de aquella época, una imagen amarillenta donde aparecía sonriente en su uniforme blanco, rodeada por su equipo. La foto estaba cuidadosamente protegida en un plástico, uno de los pocos tesoros que lograron conservar. «¿Fue allí donde conociste a papá?», preguntó Sofía vacilante. Era un tema raramente abordado entre ellas. Beatriz pasó la mano por el cabello de su hija, intentando desenredar algunos nudos. «Sí, tu padre era un joven residente muy dedicado. Tenía los mismos ojos expresivos que tú tienes». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Pero algunas personas no están preparadas para ciertas responsabilidades, mi amor». El sonido de sirenas a lo lejos interrumpió momentáneamente la conversación. Sofía aprovechó para sacar de su pequeña mochila un pedazo de pan que había conseguido en la panadería del barrio. Don Manuel, el panadero, siempre separaba algunas sobras para ellas. «Necesitamos comer algo, mamá», insistió, partiendo el pan a la mitad. Mientras comían, Beatriz continuó recordando. Había un médico joven en esa época, el doctor Alejandro. Estaba comenzando su carrera lleno de ideales. Trabajamos juntos en varios casos difíciles. Sus ojos se perdieron en un punto distante. Es increíble cómo las personas pueden cambiar tanto con el tiempo. Sofía reconoció inmediatamente el nombre. ¿El hombre del restaurante anoche era él? Sí, confirmó Beatriz, pero era diferente en aquella época, menos preocupado por el estatus y las apariencias. Una crisis de tos le impidió continuar, y Sofía rápidamente buscó la botella de agua que siempre mantenían cerca. La niña esperó a que su madre se recuperara, y luego preguntó, «¿Por qué te fuiste del hospital, mamá? Nunca me lo has contado bien». Beatriz cerró los ojos por un momento, como si reuniera coraje. «Hubo un paciente, un niño llamado Miguel. Tenía solo 8 años y sufría de una condición cardíaca grave. Les prometí a sus padres que lo cuidaría como si fuera mi propio hijo. Su voz falló. Hicimos todo lo que pudimos, pero algunas promesas son más grandes que nuestra capacidad de cumplirlas». Sofía abrazó a su madre, sintiendo sus lágrimas mojar su blusa. «No fue tu culpa, mamá. Siempre hiciste lo mejor que podías». Después de eso ya no podía entrar en ese hospital. Cada pasillo me recordaba a Miguel. Cada niño que veía me hacía pensar en él. Renuncié y comencé a trabajar en clínicas más pequeñas, pero nada era lo mismo. Beatriz acarició el rostro de su hija. «Cuando tú naciste prometí que sería diferente, que nunca dejaría que nada te pasara. Pero míranos ahora. Vamos a salir de esta situación», afirmó Sofía con convicción, sus ojos brillando con determinación. «Voy a conseguir ayuda, y un día seré médica como tú querías ser. Ayudaré a todas las personas que pueda». Beatriz sonrió, orgullosa de la fuerza de su hija. «Tienes un don especial, Sofía.
no solo para dibujar, sino para verlo mejor en las personas, incluso cuando ellas no pueden verlo en sí mismas. La llovizna se había transformado en lluvia fuerte, y las dos se apretujaron más contra la pared, protegiéndose como podían. Sofía tomó su cuaderno de dibujos y comenzó a esbozar un nuevo retrato, esta vez ella y su madre, en un apartamento acogedor, lejos de las calles. Era su forma de mantener viva la esperanza. En el dibujo, a través de la ventana imaginaria, se podía ver el Hospital Ángeles al fondo, como un símbolo distante de una vida que habían perdido, pero que tal vez, de alguna manera, aún podría ser recuperada. El Hospital Ángeles resplandecía bajo el sol de la mañana, sus paredes de vidrio y mármol reflejando el estatus de la institución privada más prestigiosa de la Ciudad de México. El doctor Alejandro Ruiz atravesó el vestíbulo principal con pasos firmes, saludando discretamente a algunos empleados que se inclinaban a su paso. Su bata blanca impecable ostentaba, además del distintivo del hospital, una pequeña insignia dorada que lo identificaba como director general. «Buenos días, doctor Alejandro», se acercó la doctora Ana Ortiz, una joven médica residente. «Los resultados de los exámenes del paciente de la 511 acaban de llegar y...» «Pásale el caso al doctor Torres», interrumpió Alejandro, sin disminuir el paso. «Voy tarde para la reunión del consejo». En el elevador privado, ajustó su corbata de seda italiana reflejada en el espejo. Sus pensamientos vagaron momentáneamente hacia la celebración de la noche anterior, pero algo lo incomodaba. La imagen de la niña en el restaurante intentaba emerger en su conciencia, pero la reprimió rápidamente. «No puedo salvar a todo el mundo», murmuró para sí mismo. La sala del consejo ocupaba todo el último piso del edificio administrativo. A través de las ventanas panorámicas, la Ciudad de México se extendía hasta donde alcanzaba la vista. 12 ejecutivos en trajes caros aguardaban su llegada. Alejandro asumió su lugar en la cabecera de la mesa, su presencia dominando naturalmente el ambiente. «Señores, nuestros números del último trimestre superaron todas las expectativas», comenzó, proyectando gráficos impresionantes en la pantalla. «La nueva ala de tratamientos experimentales ya tiene lista de espera de pacientes internacionales». «Excelente trabajo, Alejandro», elogió Fernando Villaseñor, el presidente del consejo. «Pero hay rumores sobre el Hospital General desarrollando un programa social que está atrayendo mucha atención de los medios». Alejandro descartó la preocupación con un gesto. «Los programas sociales son excelentes para las relaciones públicas, pero nuestro enfoque es la excelencia. Nuestros pacientes pagan por exclusividad, no por caridad». La reunión continuó con discusiones sobre expansiones y nuevas inversiones. Al final, Alejandro permaneció solo en la sala, observando la ciudad allá abajo. Su celular vibró. Un mensaje de Diego. «Papá, necesito tu firma para el viaje de graduación. ¿Estarás en casa hoy?», suspiró, tecleando rápidamente. «Deja los papeles con Rosa». «Tengo cirugía hasta tarde». Era la tercera actividad de su hijo que se perdía este mes, pero Diego ya debía estar acostumbrado. En el pasillo se encontró con el doctor Pablo Guzmán, un antiguo colega de residencia que ahora dirigía el área de cardiología. «Alejandro, necesitamos hablar sobre el caso de la niña de la cama 302. La familia ya no tiene recursos para...» «Pablo, conoces las reglas. Sin pago no podemos mantener la cama ocupada. Haz la transferencia a un hospital público». «Pero puede que no sobreviva al traslado», protestó Pablo. «¿Recuerdas cuando éramos residentes? Juramos que haríamos las cosas diferentes». Alejandro se detuvo abruptamente encarando a su colega. «Éramos jóvenes e ingenuos. El mundo es más complejo que eso. Si empezamos a hacer excepciones, este hospital no sobrevive». De vuelta en su consultorio, Alejandro encontró a su secretaria afligida. «Doctor, su esposa ha llamado 3 veces. Parece que Diego tiene un fuerte dolor de cabeza desde anoche». «Debe ser por ese videojuego, dile que le dé un analgésico», respondió, ya sumergiéndose en el papeleo sobre su escritorio. La tarde avanzó entre consultas y procedimientos. Alejandro operaba como una máquina bien ajustada, eficiente, preciso, distante.
En un raro momento de pausa, sus ojos se posaron sobre una antigua fotografía enmarcada en su pared. Él, mucho más joven, junto a su equipo al inicio de su carrera. Entre los rostros sonrientes, reconoció a Beatriz, la enfermera que tanto lo había ayudado en sus primeros casos difíciles. ¿Qué habrá sido de ella?, pensó momentáneamente, antes de ser interrumpido por el interfono. Doctor Alejandro, su próxima consulta está esperando. El resto del día transcurrió en piloto automático. Al anochecer, cuando finalmente dejó el hospital, notó una pequeña conmoción cerca de la entrada de urgencias. Un grupo de personas se aglomeraba alrededor de alguien caído en el suelo. Por un instante pensó en detenerse para verificar, pero su chofer ya lo esperaba con la puerta del coche abierta. ¿A casa, señor?, preguntó el chofer. No, al club, respondió Alejandro. Tengo un partido de tenis programado. Mientras el coche se alejaba, no se percató de que entre las personas aglomeradas estaba Sofía, la niña del restaurante, prestando los primeros auxilios a alguien que él conocía muy bien, su propio hijo, Diego. Sofía había pasado la tarde entera en las cercanías del Hospital Ángeles, reuniendo coraje para intentar hablar nuevamente con el doctor Alejandro. Su madre estaba empeorando y ella sabía que ya no podían esperar más. Desde su puesto de observación en la banca de la plaza frente al hospital, dibujaba el movimiento de las ambulancias y de las personas que entraban y salían, tratando de encontrar el momento perfecto para abordar al médico. Fue entonces cuando notó a un adolescente tambaleándose en la acera. Llevaba el uniforme de un colegio privado conocido y parecía desorientado. Sofía reconoció inmediatamente al muchacho del restaurante, Diego, el hijo del doctor Alejandro. Antes de que pudiera acercarse, vio el momento exacto en que se llevó la mano a la cabeza y comenzó a desplomarse. Sin dudarlo, Sofía corrió hacia él. Años observando a su madre cuidar de personas y las historias que ella contaba sobre atenciones de emergencia habían dejado un conocimiento precioso grabado en su memoria. Llegó a tiempo para amortiguar parcialmente la caída de Diego, evitando que se golpeara la cabeza contra el suelo. «¡Alguien llame a una ambulancia!», gritó Sofía mientras verificaba los signos vitales del muchacho, exactamente como su madre le había enseñado. Diego estaba pálido, su respiración irregular. «¿Diego? Diego, ¿puedes oírme?», lo llamó, recordando que era importante mantener contacto verbal con el paciente. Un pequeño grupo comenzó a formarse a su alrededor. «Ya llamamos a una ambulancia», informó una señora. «¿Lo conoces?». Sofía ignoró la pregunta concentrada en ayudar a Diego. Notó que sus pupilas estaban diferentes una de la otra, otra señal de alerta que su madre siempre mencionaba. Lo colocó de lado en posición de recuperación, asegurándose de que sus vías respiratorias estuvieran despejadas. «Mi cabeza», murmuró Diego, semiconsciente. «¿Cómo sabes mi nombre?». «Tranquilo», respondió Sofía sosteniendo su mano. «La ayuda ya viene en camino. ¿Puedes decirme si te golpeaste la cabeza hoy o en los últimos días?». Diego frunció el ceño, confundido. «Ayer, en el partido de fútbol, pero no fue nada grave». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Conmoción cerebral. Su madre le había explicado sobre los peligros de los traumatismos craneanos, aparentemente leves, que empeoraban horas después. «¿Desde cuándo tienes dolor de cabeza?». Desde anoche», respondió él, su voz cada vez más débil. El equipo de emergencias del hospital finalmente llegó. Sofía rápidamente relató sus observaciones. El trauma anterior, el desarrollo de los síntomas, las pupilas desiguales. Los paramédicos intercambiaron miradas impresionadas por la precisión de la información. «¿Eres estudiante de medicina?», preguntó uno de ellos, mientras preparaban a Diego para el traslado. Sofía negó con la cabeza. «Mi mamá era enfermera». «Ella me enseñó». Fue interrumpida por una voz femenina histérica. «¡Diego, hijo mío!». Elena, la madre de Diego, se abrió paso entre la pequeña multitud que se había formado. «¿Qué pasó?». «Venía a encontrarse conmigo para ir al centro comercial». «Señora», intervino Sofía, sorprendiendo a todos con su postura firme a pesar de su apariencia sencilla.
Su hijo sufrió un golpe en la cabeza ayer y los síntomas han empeorado. Necesita una tomografía urgente. Elena, aún en shock, miró por primera vez realmente a Sofía. ¿Cómo? ¿Cómo sabes todo esto? No hay tiempo para explicaciones, interrumpió uno de los paramédicos. La niña tiene razón. Necesitamos llevarlo inmediatamente al centro de diagnóstico. Mientras preparaban a Diego para entrar al hospital, Elena sujetó el brazo de Sofía. «Ven con nosotros, por favor, tú salvaste a mi hijo». Sofía dudó, pensando en su madre que la esperaba en el callejón. Pero esta podría ser su oportunidad de finalmente conseguir ayuda. «Solo necesito hacer una llamada primero», dijo, pensando en pedirle a don Manuel, el panadero, que revisara a su madre. En el centro de emergencias, el movimiento era intenso. Sofía observaba todo con ojos atentos, reconociendo cada equipo, cada procedimiento de las historias que su madre contaba. Su corazón latía acelerado. Finalmente estaba dentro del hospital donde su madre había trabajado, donde todo había comenzado. Elena no se despegaba del celular, tratando desesperadamente de contactar a su marido. «Alejandro, no contesta. Necesita estar aquí». Sofía sintió un escalofrío al escuchar el nombre. Pronto estaría cara a cara nuevamente con el hombre que las había ignorado la noche anterior. Pero ahora las circunstancias eran diferentes. Miró su cuaderno de dibujos, donde había retratado más temprano la entrada del hospital. De alguna manera, el destino había encontrado una forma de entrelazar sus vidas nuevamente. «Señora Elena», llamó una enfermera, «necesitamos la información del historial médico de Diego y la autorización para los procedimientos». Mientras Elena se alejaba para llenar los formularios, Sofía permaneció en la sala de espera, observando el movimiento. En su mente ensayaba cómo abordaría al doctor Alejandro cuando llegara. Esta vez tendría que escucharla. Esta vez, su madre recibiría la ayuda que necesitaba. El doctor Alejandro Ruiz irrumpió por las puertas de urgencias como un huracán, aún vestido con su ropa de tenis. Su rostro normalmente controlado estaba marcado por la preocupación. «¿Dónde está mi hijo?», exigió a la primera enfermera que encontró. «Alejandro». Elena corrió hacia él. «Se lo llevaron para hacerle una tomografía». Gracias a Dios que esa niña estaba allí. Si no fuera por ella. «¿Qué niña?», interrumpió Alejandro, su atención dividida entre su esposa y los monitores que mostraban los resultados de los exámenes de Diego siendo procesados. Fue entonces cuando sus ojos encontraron a Sofía, sentada quietamente en un rincón de la sala de espera. Ella sostuvo su mirada, y algo en la firmeza de aquellos ojos jóvenes lo hizo congelarse. Era la misma niña del restaurante, la que él había despedido la noche anterior. «Ella salvó a nuestro hijo, Alejandro», explicó Elena, su voz entrecortada. «Diego se desmayó en la calle. Ella le dio los primeros auxilios, identificó los síntomas. Sabía exactamente qué hacer». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La niña que él había ignorado, tratado como una molestia, había salvado a su único hijo. Antes de que pudiera procesar completamente la ironía de la situación, el doctor Pablo apareció con los resultados de la tomografía. «Alejandro, necesitamos actuar rápido. Hay una pequeña hemorragia intracraneal». Si la niña no hubiera reconocido los síntomas y actuado tan rápidamente, Pablo dejó la frase en el aire, su mirada cargada de significado. «Preparen el quirófano», ordenó Alejandro automáticamente, su entrenamiento médico tomando el control. Pero sus ojos seguían volviendo hacia Sofía. La niña se levantó sosteniendo su inseparable cuaderno de dibujos. «Doctor». «Alejandro». Su voz era sorprendentemente firme. «¿Ahora puede escucharme sobre mi mamá?» El médico sintió el peso de todas sus elecciones recientes desplomarse sobre sus hombros. «¿Tu mamá? ¿La enfermera del Ángeles?» Sofía asintió, abriendo su cuaderno. «Beatriz López. Trabajó aquí durante 10 años. Esta es ella». Mostró un retrato perfectamente dibujado de su madre en uniforme de enfermera. Alejandro tomó el dibujo con manos temblorosas. Reconoció inmediatamente el rostro de Beatriz, ahora más envejecido, en trazos magistralmente capturados por el talento de Sofía. «¿Dónde está ella ahora?» «En un callejón a 3 cuadras de aquí», respondió Sofía.
lágrimas finalmente brotando en sus ojos. «Está muy enferma, doctor, por favor». Ella siempre habló también de usted, del médico que era al principio. Elena, que observaba la escena, intervino. «Alejandro, tenemos que ayudarlas. Esta niña salvó a nuestro Diego». El médico cerró los ojos por un momento, recuerdos de sus primeros años de profesión inundando su mente. Beatriz había sido más que una colega. Había sido su mentora no oficial, enseñándole sobre compasión y cuidado cuando él era solo un residente inseguro. «Pablo», llamó Alejandro, su voz asumiendo un tono que hacía mucho no usaba. «Tan pronto como Diego esté estabilizado en la cirugía, necesito que lideres al equipo. Yo mismo iré a buscar a Beatriz». Sofía abrió los ojos de par en par, apenas creyendo lo que oía. «¿Usted irá personalmente?» «Es lo mínimo que puedo hacer», respondió él, por primera vez en años sintiéndose avergonzado de su comportamiento. «Y Sofía, gracias por salvar a mi hijo. Tienes el mismo don que tu madre para cuidar a los demás». Elena abrazó a Sofía, quien finalmente permitió que toda la tensión de las últimas horas se disolviera en lágrimas. «Te quedarás aquí con nosotros mientras Alejandro va por tu mamá», declaró ella, su instinto maternal despertando por la joven heroína. Alejandro se quitó su chaqueta de marca y la colocó sobre los hombros de Sofía. «Muéstrame el camino hacia tu madre», pidió su voz ahora gentil, «y trae tu cuaderno. Quiero ver más de tus dibujos después». Mientras caminaban fuera del hospital, Alejandro se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado. La niña que él había juzgado como una molestia se había revelado como un ángel guardián para su familia. Y ahora era su turno de retribuir, no solo como médico, sino como ser humano. «Doctor Alejandro», llamó Sofía mientras entraban en su coche lujoso. «Mi mamá siempre decía que las personas pueden cambiar para mejor, que a veces solo necesitamos una segunda oportunidad para recordar quiénes somos realmente». El médico miró a la niña, sorprendido por su sabiduría. En el asiento trasero del coche, el cuaderno de dibujos de Sofía estaba abierto en una nueva página, donde ella comenzaba a esbozar el retrato de un médico redescubriendo su humanidad. La lluvia fina caía sobre la Ciudad de México cuando el coche de Alejandro se detuvo cerca del callejón indicado por Sofía. La niña saltó inmediatamente, corriendo hacia un montón de cartones y cobijas. El médico la siguió sintiendo que su corazón se encogía al ver las condiciones en las que sus antiguas colegas estaban viviendo. «Mamá, mamá, traje ayuda», exclamó Sofía, arrodillándose junto a Beatriz. «El doctor Alejandro está aquí». Beatriz abrió los ojos lentamente, su respiración visiblemente laboriosa. Cuando su mirada encontró a Alejandro, una sonrisa débil iluminó su rostro febril. «Alejandro, ¿cuánto tiempo? Te ves diferente». El médico se arrodilló en el suelo húmedo, sin importarle su ropa cara. Sus años de experiencia clínica inmediatamente evaluaron la situación. Beatriz tenía una neumonía grave, probablemente complicada por la exposición constante al frío y la humedad. «Beatriz, perdóname», susurró él, comenzando a examinarla. «Debí haberte escuchado antes. Debí haber ayudado cuando Sofía lo pidió». «Siempre fuiste terco», respondió ella, entre accesos de tos. «Pero tenías un buen corazón. Solo te olvidaste de él por un tiempo». Alejandro llamó a su equipo particular de emergencia por el celular, ordenando que trajeran una ambulancia inmediatamente. Mientras esperaban, inició los primeros cuidados con el kit médico que siempre llevaba en el coche. «Sofía me contó que aún dibujas para los pacientes», comentó Beatriz, observando a su hija que organizaba sus pocas pertenencias. «¿Recuerdas cuando me enseñaste eso? Era nuestro secreto para calmar a los niños antes de los procedimientos difíciles». Alejandro hizo una pausa, recuerdos largo tiempo olvidados volviendo a la superficie. «Cambiaste mi forma de ver la medicina, Beatriz. Me enseñaste que cuidar va más allá de procedimientos y medicamentos». La ambulancia llegó rápidamente y el traslado se hizo con todo cuidado. Durante el trayecto al hospital, Alejandro no se separó de su antigua mentora, monitoreando personalmente sus signos vitales.
Sofía sostenía la mano de su madre, sus ojos alternando entre Beatriz y los equipos médicos, absorbiendo cada detalle. En el hospital, la noticia de la llegada de Beatriz se esparció rápidamente entre los empleados más antiguos. Muchos aún recordaban a la dedicada enfermera que había tocado tantas vidas. El doctor Pablo, después de asegurarse de que Diego estaba estable tras la cirugía, vino personalmente a ayudar en los cuidados. «Pónganla en la mejor habitación del ala privada», ordenó Alejandro. Cuando su secretaria comenzó a mencionar cuestiones administrativas, la interrumpió. «Yo mismo cubriré todos los gastos. Y quiero al mejor equipo de neumología disponible las 24 horas». Mientras Beatriz recibía los primeros tratamientos, Alejandro llevó a Sofía a ver a Diego, que comenzaba a despertar de la anestesia. Elena estaba al lado de su hijo, sus plegarias de agradecimiento finalmente transformadas en alivio al verlo abrir los ojos. «Papá», llamó Diego, su voz aún ronca. «Esa niña me salvó, ¿verdad?» «Sí, hijo», respondió Alejandro, poniendo la mano en el hombro de Sofía. «Esta es Sofía». Ella sabía exactamente qué hacer porque su madre, una de las mejores enfermeras que he conocido, le enseñó bien. Diego sonrió débilmente a Sofía. «Gracias. Recuerdo que estabas dibujando mientras esperábamos la ambulancia. Eres muy talentosa». Sofía se sonrojó levemente, abriendo su cuaderno. «Hice un dibujo para ti también», dijo, mostrando un boceto de Diego recuperado, sonriendo junto a su familia. Elena, emocionada, abrazó a la niña. «Ya no tendrás que dibujar sentada en bancas de plaza, querida. Prepararemos un espacio adecuado para ti aquí en el hospital, mientras tu mamá se recupera». Alejandro observaba la escena, una idea comenzando a formarse en su mente. «Sofía, ¿qué te parece usar tu talento para ayudar a otros pacientes, como tu madre hacía conmigo antes?» Los ojos de la niña brillaron. «¿Quiere decir dibujar para las personas del hospital?» «Más que eso», respondió Alejandro, su voz ganando entusiasmo. «Podemos crear un programa de arte terapia. Tus dibujos pueden ayudar a muchas personas a expresar sus sentimientos, a mantener la esperanza durante tratamientos difíciles». Pablo, que acababa de entrar en la habitación, sonrió al escuchar la propuesta. «Parece que el antiguo Alejandro está de vuelta, aquel que se preocupaba más por las personas que por los números». «Nunca es tarde para volver a empezar», respondió Alejandro, sorprendiendo a todos con la humildad en su voz. Sofía y Beatriz me lo recordaron hoy. «Y ahora tenemos mucho trabajo por delante para transformar este hospital en el lugar que siempre debió haber sido». En ese momento, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, el Hospital Ángeles iniciaba su propia transformación. En los pasillos, los empleados comentaban sobre el cambio en el comportamiento de su director, sobre el regreso de Beatriz y sobre la joven artista que, con sus dibujos y su coraje, había catalizado una revolución de humanidad en un lugar que había olvidado su verdadera misión. 2 semanas pasaron desde el día en que Sofía salvó a Diego. El Hospital Ángeles bullía con los cambios implementados por Alejandro. En el antiguo depósito del 3er piso, ahora transformado en un taller de arte improvisado, Sofía estaba sentada con María, una paciente de solo 6 años. «¿Ves? Así es como dibujas un unicornio volando sobre el arco iris», explicaba Sofía, guiando la manita temblorosa de la niña sobre el papel. María, que antes lloraba durante sus sesiones de quimioterapia, ahora sonreía mientras coloreaba su dibujo. Fuera del taller, Alejandro observaba la escena a través de la ventana de vidrio, emocionado. «Es increíble cómo logra conectar con los pacientes», comentó a Beatriz, que estaba a su lado en una silla de ruedas, ya mostrando una mejora significativa. «Sofía siempre tuvo ese don», respondió Beatriz, su voz más fuerte cada día. «Ella ve la luz en las personas, incluso cuando ellas mismas no pueden verla». El pasillo estaba decorado con decenas de dibujos, obras de Sofía y de sus pequeños aprendices. Cada ilustración contaba una historia de esperanza, de superación, de sueños que se negaban a desaparecer incluso en las circunstancias más difíciles. Diego, ya recuperado, se había convertido en un visitante frecuente del taller. Esa tarde, ayudaba a organizar los materiales de arte,
una nueva luz brillando en sus ojos. «Papá», llamó al ver a Alejandro, «necesitamos más lápices de colores». Y algunos niños del área pediátrica preguntaron si pueden venir aquí también. «Claro que pueden», respondió Alejandro sin dudar, una respuesta que habría sido impensable algunas semanas atrás. De hecho, estaba pensando en expandir el espacio, transformar toda esta ala en un centro de arte-terapia. Sin embargo, no todos en el hospital compartían el entusiasmo. Durante la reunión del consejo esa mañana, Alejandro enfrentó una resistencia considerable. «Estás hablando de invertir una cantidad significativa en un programa sin retorno financiero directo», argumentó Fernando Villaseñor, el presidente del consejo. «Eso sin mencionar el valioso espacio que está siendo ocupado». Alejandro se mantuvo firme. «Señores, permítanme mostrarles algo». Proyectó en la pantalla fotografías del antes y después de varios pacientes. Nuestros índices de recuperación mejoraron un 30% en las áreas donde se implementó el programa. El tiempo promedio de internación se redujo, y la satisfacción de los pacientes está en el nivel más alto de la historia. Aún así, insistió otro consejero, no podemos darnos el lujo de... Al contrario, interrumpió Alejandro, su voz cargada de una convicción que hacía mucho no demostraba. No podemos darnos el lujo de no hacer esto. Este hospital se fundó con la misión de curar y cuidar. En algún momento, nos perdimos en hojas de cálculo y olvidamos nuestra verdadera vocación. La discusión fue interrumpida por un golpe en la puerta. Era Elena, acompañada de Sofía y un grupo de empresarios. «Disculpen la intrusión», dijo Elena con una sonrisa, «pero nuestros nuevos socios no podían esperar para conocer el programa». Los empresarios eran representantes de una de las mayores fundaciones de apoyo a la salud del país. Habían conocido el trabajo de Sofía a través de las redes sociales, donde fotos de los dibujos y testimonios emocionados de pacientes y familiares se habían vuelto virales. «Doctor Alejandro», comenzó uno de ellos, «estamos impresionados con la iniciativa. Nos gustaría proponer una alianza para expandir el programa a otros hospitales». El ambiente en la sala cambió instantáneamente. Incluso los consejeros más escépticos comenzaron a ver el potencial no solo humanitario, sino también institucional del proyecto. Mientras los adultos discutían los detalles del acuerdo, Sofía continuaba su trabajo en el taller. Esa tarde estaba con doña Consuelo, una señora que luchaba contra un cáncer agresivo. «Sabes, niña», dijo la señora, mientras Sofía le enseñaba a mezclar colores, «desde que comencé a dibujar contigo, mis pesadillas disminuyeron. Es como si cada pincelada se llevara un poco del miedo». Diego, que ayudaba a otro paciente cerca, sonrió al escuchar el comentario. Él mismo había descubierto en el arte una forma de procesar su experiencia reciente. En su cuaderno guardaba un dibujo especial. Él y Sofía, lado a lado, transformando el hospital en un lugar más colorido y acogedor. Al final del día, Alejandro encontró a Beatriz contemplando el atardecer por la ventana de su habitación. «¿Recuerdas cuando me enseñaste a dibujar para calmar a aquel niño antes de la cirugía?», preguntó él, sentándose a su lado. «Miguel», respondió Beatriz suavemente, «ese caso cambió nuestras vidas de formas diferentes. Tú te encerraste en el éxito profesional, yo me perdí en el fracaso. Pero míranos ahora. A veces necesitamos perdernos para encontrar un camino mejor», filosofó Alejandro. Sofía nos mostró eso. Fuera de la habitación, Sofía trabajaba en su más reciente proyecto, un mural gigante para la entrada del hospital. En el dibujo, médicos, enfermeras, pacientes y familiares se unían en un gran círculo, sus manos entrelazadas, simbolizando la unión entre curación y cuidado, entre ciencia y humanidad. El auditorio del Hospital Ángeles estaba lleno aquella mañana de primavera. Representantes de diversos hospitales del país habían venido a conocer el revolucionario programa de arte-terapia que estaba transformando vidas. En el escenario, Sofía, ahora usando una bata blanca personalizada con pequeños dibujos coloridos, presentaba los resultados junto a Alejandro. «Nuestros estudios muestran una reducción del 40% en el uso de ansiolíticos entre los pacientes participantes del programa»,
explicaba Alejandro, mientras Sofía mostraba diapositivas con gráficos decorados con sus característicos dibujos. Pero los números no cuentan toda la historia. Sofía, ¿por qué no les muestras el caso de Doña Consuelo? Sofía sonrió, cambiando la presentación a un video conmovedor. En la pantalla, Doña Consuelo, ahora recuperada, pintaba un cuadro vibrante en su último día de tratamiento. El arte me devolvió la esperanza, decía en el video. Cada pincelada era una pequeña victoria contra el miedo. En la primera fila del auditorio, Beatriz observaba a su hija con orgullo. Completamente recuperada, había retomado su trabajo como enfermera en el hospital, ahora coordinando la integración entre el equipo médico y el programa de arte-terapia. A su lado, Elena sostenía su mano, las dos mujeres unidas por una amistad que trascendía sus diferentes orígenes. Diego, sentado cerca de ellas, no apartaba los ojos de Sofía. En los últimos meses, su admiración por la chica que había salvado su vida se había transformado en algo más profundo. Él mismo se había convertido en un participante activo del programa, descubriendo un talento para la fotografía al documentar las transformaciones que el hospital atravesaba. Después de la presentación, durante el descanso, Alejandro fue abordado por el doctor Marcos Herrera, director de un gran hospital público de la Ciudad de México. Alejandro, necesito tu ayuda, comenzó, su voz cargada de preocupación. Estamos enfrentando una crisis sin precedentes. Nuestros profesionales están agotados, los pacientes desanimados. Alejandro escuchaba atentamente, recordando cómo era algunas semanas atrás, enfocado solo en números y estatus. Marcos, tal vez sea hora de revolucionar el sistema como un todo. Ya no podemos ignorar el aspecto humano de la medicina. ¿Pero cómo?, cuestionó Marcos. No tenemos los mismos recursos que ustedes. Tengo una propuesta, intervino Sofía, que se había acercado silenciosamente con su inseparable cuaderno de dibujos. ¿Y si creáramos una red de hospitales unidos por el arte? Cada uno contribuyendo con lo que puede, materiales, espacio, voluntarios. La idea capturó la imaginación de todos los presentes. Pronto, un grupo de directores hospitalarios se formó alrededor de ellos, discutiendo posibilidades y ofreciendo apoyo. Elena, que observaba la escena, tuvo una inspiración. Alejandro, llamó. ¿Por qué no transformamos la Fundación Ruiz en un centro de capacitación? Podríamos formar multiplicadores del programa, personas como Sofía, que puedan llevar esta transformación a otros lugares. El rostro de Alejandro se iluminó. La Fundación Ruiz era un proyecto antiguo que había abandonado, demasiado enfocado en su carrera individual. Es perfecto, Elena. Y ya sé quién puede ayudarnos a estructurar esto. En ese momento, Beatriz se acercó al grupo trayendo consigo una carpeta. Ya está todo aquí, dijo sonriendo. Mientras me recuperaba, no solo estuve descansando. Desarrollé un programa completo de capacitación, uniendo conocimientos técnicos de enfermería con las técnicas artísticas que Sofía nos enseñó. La presentación continuó durante la tarde, con Sofía conduciendo un taller práctico para los visitantes. Médicos, enfermeras y administradores hospitalarios se vieron sentados en el suelo, dibujando y compartiendo historias, redescubriendo la alegría pura de crear algo con sus propias manos. Al final del día, cuando el auditorio ya estaba casi vacío, Diego encontró a Sofía organizando los materiales artísticos. «Estuviste increíble hoy», dijo, ayudándola a recoger los lápices de colores. «¿Sabías que comencé a hacer un documental sobre el programa? Quiero mostrarle al mundo cómo el arte puede transformar la medicina». Sofía se sonrojó levemente. «No fue solo el arte, Diego. Fue la unión de personas que creyeron que podían hacer las cosas de manera diferente. Tu papá, mi mamá, tu mamá, tú. Todos cambiaron juntos. Y todo comenzó contigo», respondió Diego, tomando uno de los dibujos que Sofía había hecho durante la presentación. Era un boceto del Hospital Ángeles, pero diferente a todo lo que ella había creado antes. El edificio ya no era una estructura fría e imponente. Estaba vivo, pulsando con colores y formas que se extendían como raíces hacia otros hospitales de la ciudad. Alejandro, observando a los jóvenes desde lejos, sonrió al ver el dibujo. En su escritorio, un nuevo proyecto esperaba su firma:
la creación del primer Centro Nacional de Arte y Salud, un espacio que uniría tratamiento médico de excelencia con expresión artística y humanización del cuidado. El enorme terreno donde se construiría el Centro Nacional de Arte y Salud bullía de actividad aquella mañana. Arquitectos e ingenieros se movían de un lado a otro, consultando planos y discutiendo detalles del proyecto. En el centro de todo, Sofía y Diego instalaban una exposición temporal con los trabajos más impactantes producidos en el programa de arte terapia. ¿Estás segura de que quieres poner mi fotografía aquí?, preguntó Diego, sosteniendo una imagen artística que había tomado del proceso de recuperación de un paciente. La fotografía mostraba manos ancianas sosteniendo pinceles, manchadas de pintura, pero llenas de vida. Sofía sonrió ajustando el marco. Es perfecta, Diego. Muestra exactamente lo que queremos transmitir, que la curación va más allá de los medicamentos. No muy lejos de allí, Alejandro enfrentaba su propia batalla en una videoconferencia tensa con inversionistas. Señores, entiendo sus preocupaciones, argumentaba, mientras Beatriz y Elena observaban atentamente. Pero este centro no es solo un hospital, es un nuevo paradigma de tratamiento. Doctor, Ruiz, interrumpió uno de los inversionistas, usted está proponiendo destinar el 30% del presupuesto a actividades no médicas. ¿Cómo podemos justificar esto ante los accionistas? Fue entonces cuando Beatriz se levantó, pidiendo permiso para intervenir. Con su permiso, señores, soy Beatriz López, coordinadora del programa de integración. Permítanme mostrarles algo. Compartió en la pantalla un estudio detallado que había preparado. Nuestros datos muestran una reducción del 45% en los costos de medicamentos y una disminución del 35% en el tiempo promedio de internación desde la implementación del programa de arte terapia. Elena completó, sin mencionar el impacto en la imagen institucional. El Hospital Ángeles se ha convertido en referencia en humanización de la atención. Tenemos una lista de espera de profesionales que quieren trabajar con nosotros. La reunión continuó por 1 hora más, con cada objeción siendo respondida con datos concretos e historias reales de transformación. Al final, no solo mantuvieron la inversión, sino que consiguieron recursos adicionales para expandir el proyecto. Ustedes estuvieron increíbles, elogió Alejandro, abrazando a Beatriz y Elena. Solía pensar que lo sabía todo sobre gestión hospitalaria, pero ustedes me mostraron una dimensión completamente nueva. Fuera de la sala de reuniones, una pequeña multitud se formaba. Eran pacientes y familiares que se habían beneficiado del programa, todos queriendo contribuir de alguna manera con el nuevo centro. Doña Consuelo, ahora voluntaria activa, organizaba un grupo de expacientes que ofrecían apoyo a los recién llegados a través del arte. Miren, dijo, mostrando un cuadro que había pintado especialmente para el nuevo centro. Este será nuestro símbolo. Un árbol cuyas ramas son pinceles y estetoscopios entrelazados. Sofía, que se había acercado con Diego, quedó maravillada con la pintura. Es exactamente eso, doña Consuelo, la medicina y el arte creciendo juntos, fortaleciéndose mutuamente. Pero no todo eran flores. Esa misma tarde, Alejandro recibió una noticia preocupante. Un gran hospital competidor estaba difundiendo rumores sobre la eficacia del programa, sugiriendo que era solo una estrategia de marketing. ¿Qué vamos a hacer, papá?, preguntó Diego, preocupado al ver la expresión tensa de Alejandro. Fue Sofía quien tuvo la idea. ¿Y si hiciéramos un documental? No solo sobre el programa, sino sobre las personas, mostrando sus historias reales, su dolor, su superación. El documental que yo estaba haciendo, exclamó Diego animado. Podemos expandirlo, incluir testimonios de los médicos, mostrar los resultados científicos. Beatriz sonrió orgullosa de su hija. Y podemos hacer más. ¿Qué tal un día de puertas abiertas? Invitar a la prensa, a otros hospitales, dejar que vean el programa en acción. Mejor aún, completó Elena, podemos invitar a los propios críticos, dejar que experimenten el programa, que vean con sus propios ojos el impacto que tiene en las personas. Alejandro observaba la discusión con admiración. En pocos meses, aquel grupo improbable se había convertido en una familia, cada uno contribuyendo con sus habilidades únicas para un objetivo común:
Sofía con su arte y sensibilidad, Diego con su mirada fotográfica, Beatriz con su experiencia en enfermería, Elena con su visión administrativa, y él mismo, redescubriendo cada día el verdadero significado de ser médico. ¿Saben una cosa?, dijo, llamando la atención de todos. Nuestros críticos nos están haciendo un favor. Nos están dando la oportunidad de mostrar que la verdadera medicina no elige entre ciencia y humanidad. Une a las dos. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre el terreno del futuro centro, Sofía trabajaba en su más reciente dibujo. En él el hospital no era solo un edificio, era un faro, esparciendo luz y colores por toda la ciudad. Diego fotografió el momento, capturando no solo a la artista en acción, sino también la esperanza que ella representaba para todos ellos. El Centro Nacional de Arte y Salud estaba enfrentando sus primeros grandes desafíos, pero tenía algo que ningún otro hospital poseía: una familia unida por lazos más fuertes que la sangre, determinada a probar que lo imposible se vuelve posible cuando se tiene el coraje de soñar y la persistencia para transformar sueños en realidad. El día de la inauguración del Centro Nacional de Arte y Salud amaneció con un cielo extraordinariamente azul sobre la Ciudad de México. El nuevo complejo hospitalario, con sus líneas modernas y paredes coloridas con murales inspiradores, se destacaba en el paisaje urbano como un símbolo de esperanza y transformación. Sofía, ahora con 13 años, ajustaba su vestido especial mientras observaba el creciente movimiento de personas llegando para la ceremonia. Su trabajo más reciente, un mural gigantesco en la entrada principal, retrataba el viaje que los había llevado hasta allí, desde el encuentro fatídico en la puerta del restaurante hasta la construcción de este sueño compartido. ¿Estás nerviosa?, preguntó Diego acercándose con su cámara fotográfica. A los 16 años, se había convertido no solo en un talentoso fotógrafo, sino también en un joven determinado a seguir los pasos de su padre en la medicina, ahora con una visión completamente renovada de la profesión. Un poco, admitió Sofía sonriendo. Pero es un nerviosismo bueno. Mira cuánta gente vino. Hay personas de todo México. De hecho, el patio central estaba repleto. Delegaciones de hospitales de diversos estados, autoridades del área de la salud, prensa y, lo más importante, pacientes y familiares que habían sido tocados por el programa de arte-terapia. Doña Consuelo, elegante en su conjunto azul, coordinaba un grupo de voluntarios que distribuían pequeñas obras de arte creadas por los pacientes. Beatriz, impecable en su uniforme de coordinadora general de enfermería, revisaba los últimos detalles al lado de Elena, que se había convertido en directora administrativa del centro. Las dos mujeres, ahora mejores amigas, habían sido fundamentales en la concreción del proyecto. ¿Quién lo diría, no?, comentó Beatriz, emocionada. Hace unos meses estábamos en un callejón, y ahora estamos haciendo historia, completó Elena, abrazando a su amiga. Y esto es solo el comienzo. Alejandro apareció en el escenario montado en el centro del patio, su presencia muy diferente a la del médico arrogante de algunos meses atrás. Su sonrisa era genuina, sus ojos brillaban con una nueva luz. Bienvenidos al Centro Nacional de Arte y Salud, comenzó, su voz cargada de emoción. Este lugar no es solo un hospital, es la prueba viviente de que nunca es tarde para cambiar, para reaprender, para reconectarnos con nuestra humanidad. Las cortinas se abrieron, revelando una impresionante exposición. El documental de Diego se proyectaba en varias pantallas, mostrando la transformación del Hospital Ángeles y el desarrollo del programa de arte-terapia. Entre las imágenes se destacaban los testimonios conmovedores de pacientes y profesionales. Este centro, continuó Alejandro, nació de un encuentro improbable, de una niña valiente que no se rindió al pedir ayuda, incluso cuando fue rechazada, de una enfermera que, aun en los momentos más difíciles, no perdió su compasión, de un chico que descubrió en el arte una nueva forma de ver el mundo después de casi perderlo. Sofía fue llamada al escenario, junto con Diego, Beatriz y Elena. Juntos representaban la unión perfecta entre medicina y humanidad, entre ciencia y arte, entre curación y cuidado. A partir de hoy,
anunció Alejandro, nuestro programa de capacitación comenzará a formar multiplicadores. Profesionales de todo el país vendrán a aprender no solo técnicas médicas, sino también cómo integrar el arte al proceso de curación. Y esto es solo el primer paso. Elena tomó el micrófono para anunciar que la Fundación Ruiz había establecido un fondo especial para llevar el programa a hospitales públicos. Beatriz, por su parte, reveló la creación de un curso de especialización en arte-terapia para profesionales de la salud. El momento más emotivo, sin embargo, fue cuando Sofía reveló su regalo para la ocasión, un libro ilustrado contando la historia de cómo una pequeña acción de bondad puede desencadenar una revolución de amor y cuidado. El libro sería distribuido gratuitamente en hospitales de todo el país. «Saben», dijo Sofía, su voz suave pero firme al micrófono, «mucha gente me pregunta si estoy orgullosa de lo que creamos aquí, y siempre respondo que sí, pero no por el edificio o los programas. Estoy orgullosa porque redescubrí la sonrisa de mi madre, porque vi al doctor Alejandro transformarse en un médico aún mejor, porque fui testigo de cómo Diego encontró su vocación, y porque vi a doña Elena abrir su corazón a una nueva familia». Las lágrimas corrían libremente por los rostros de los presentes. Diego, sin dejar de fotografiar, sentía que su propio corazón rebosaba de emoción. Alejandro abrazó a su esposa y a su hijo, mientras Beatriz sostenía la mano de Sofía. El Centro Nacional de Arte y Salud abría sus puertas no solo como una institución de salud, sino como un faro de esperanza, un lugar donde la medicina no se limitaba a tratar enfermedades, sino que se dedicaba a curar almas, donde cada pasillo contaba una historia de superación, cada pared exhibía una obra de arte que hablaba directamente al corazón, y donde cada persona, ya fuera paciente, médico, enfermera o visitante, tenía la oportunidad de transformarse y crecer. Sofía miró su más reciente dibujo, ahora enmarcado en la pared principal, un árbol cuyas ramas se extendían infinitamente, cada hoja un pequeño corazón, cada flor una sonrisa renacida. Era la representación perfecta de lo que habían construido juntos, un lugar donde la curación comenzaba en el corazón y se extendía como arte por todo México.